El mensaje de hoy es para recibir un reino. Un reino. Hoy es 30, ¿verdad? 30 de agosto del año 2020. Estamos en la ciudad de Saltillo, en Pilar, Maftea. Bienvenido, hermano. Se me había pasado. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Gracias, Gabriel. Gabriel. Jesús Gabriel. Jesús Gabriel. Hoy pues se llevó todos los nombres bonitos. Jesús Gabriel. ¿Verdad? No es justo, me pusieron Roberto. Roberto. ¿Cómo que no? ¿Verdad? Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te llaman? ¿Gabriel o Jesús? Como gusta llamar, Gabriel. Gabriel, ok. Muy bien, bienvenido. Ya conoces, ¿verdad?, algo de la palabra de Dios. La mayor parte, me gustó mucho lo que habló ahorita. La mayor parte es aceptado. Ah, qué bueno. Bienvenido y bienvenidos todos, hermanos, hermano Alessín, hermana Miela, ¿verdad? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Bien. Bien, qué bueno. ¿Cómo vamos, hermano? Ahí vamos. Más o menos. Bueno, hermanos, pues, lamentablemente no escapamos a las enfermedades, ¿verdad? No escapamos y pues ahí vamos sobrellevándolas. Muy bien, hermanos, para recibir un reino. Hechos 1, 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así. Si gusta ponerse de pie, vamos a leer todos juntos, hermanos. Hechos, lo escribió Lucas. Lucas no fue apóstol, ni de entre los 12, ni después de los 12. Fue un médico, hermanos. Escribió todo lo que el Espíritu Santo hacía por manos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, más del apóstol Pablo. Por eso se llama Hechos. Hechos, aquí dice Hechos de los apóstoles, pero no, son hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. ¿Verdad que sí, no? No fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo. Amén. Pablo mismo dice, cuiden el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No dice que los puso, dice que el Espíritu Santo los puso. Estos son hechos del Espíritu Santo. Muy bien, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tomen sus asientos, hermano. Como los discípulos, hermanos, creyeron y aceptaron que el Señor Jesucristo era el Mesías, lógicamente ellos pensaron que el reino en Israel se iba a restaurar. ¿Por qué se iba a restaurar? Porque el reino a Israel se rompió. Primer libro de Reyes 11:11. El reino de Israel se rompió, por eso preguntan si él iba a restaurar el reino. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Y dice así. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermanos, tan pronto como Salomón muere, porque Dios no lo hizo inmediatamente, Salomón muere, le queda el reino a su hijo. Acordémonos que romper el reino significa que había 12 tribus, 12 tribus en el reino de Israel. Benelí, ¿me puedes decir una tribu? ¿Se vale soplar? ¿Qué te parece Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Judá? 12. Y cuando Dios le dice a Salomón, hermanos, por causa del pecado, porque eso fue por causa de que Salomón pecó mucho, cuando Dios dice romperé, quiere decir que iba a rasgar
iba a eliminar la unión, la unidad que había en las 12 tribus, se iba a romper e iban a quedar divididas, separadas. Eso sucedió en el año 722, cuando vienen los asirios, hermanos, y se llevan cautivas 10 tribus, y solo queda Judá y Benjamín en Jerusalén. Las demás tribus se las llevan cautivas allá a Siria, a Cuta, Sefarvaim, a Iba, a Jena y a otros lugares, en nombres de ciudades de aquel tiempo, hermanos, y hasta la fecha el reino de Israel no ha regresado, no ha sido restaurado. Están llegando, hermanos, ucranianos, etíopes, somalíes, hindúes, están llegando a Israel, de a 20, de a 50, de a 200, de a 30, están llegando a Israel. De eso no quise todavía que el reino se restaure. Grupos, hermanos, de personas que se dedican a llevar a judíos de donde estén. Uno de ellos se llama Aliyah. Aliyah quiere decir el regreso, quiere decir lo que asciende, pero también quiere decir el regreso de Israel. Por eso Benjamín Netanyahu, ahorita suspendió la construcción de los departamentos, de los edificios, por la paz que hizo que acaba de hacer, ¿verdad? Con Abu Dhabi, con la unión de los Árabes Unidos. Voy a hablar de eso, hermanos, en la fiesta, primero Dios. Primero, no voy a hablar una hora, mi mensaje central. Pero ya después de eso, no, hermano, hay muchas cosas que tengo que hablar y ni quisiera que vengan los ministros para no darles chance. No es cierto, no sé que vengan, como que no que vengan para que hablen un poquito también. Prepárense, hermano, lo que Dios les dé, eso habla. Hermano, entonces, desde el año 722, antes del Señor Jesucristo, el reino ya fue rasgado. Ya omito detalles, historia, pero ustedes ya lo saben. Y se los llevan cautivos a donde ya dije, y hasta la fecha pues no han regresado. Por eso los discípulos le preguntan al Maestro, al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Porque estaba roto. ¿Qué quiere decir restaurar? Volver a hacerlo como estaba. ¿Cómo estaba? Unido. 12 tribus y un rey. Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, hermanos, hasta entonces se restaurará. No ha sido restaurado el reino de Israel. Así como tampoco no ha sido, hermanos, no ha sido vivificado el valle de los huesos secos. Otra vez, hermanos, David ahí nos enseña que el valle de los huesos secos del capítulo 37 de Ezequiel ya fue restaurado. ¿Cómo se le puede decir semejante cosa, hermano? Claro que no. Vamos a Israel, hermanos, y hay unos 30,000 judíos convertidos al Señor Jesucristo, y los casi 9 millones son inconversos. Eso significa que no tienen el Espíritu Santo, que es el que da vida. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no lo reciben, entonces ni tienen camino, ni tienen verdad, ni tienen vida. Sigue siendo un valle de huesos secos. Solamente, Java, que el valle de huesos secos no está en Israel nada más, está en todo el mundo. ¿Dónde están esos huesos secos? Son las 10 tribus que están perdidas. No se han convertido. Algunos sí. Yo, por ejemplo, tengo a lo mejor ¿cuántos litros tiene de sangre, hermano? 6, 5. Pero un grandotote no tendrá unos 6. Un poquito más. Digo, 5, 6. Hermanos, 5 o 6 litros. Bueno, yo tengo como una gotita de judío, casi nada, más gentil que judío. Hermanos, pero hay quienes sí son judíos. Tengo mi apellido por parte materno es judío. Mi apellido por parte paterno es judío. Con todo y eso, no soy natural, no soy judío natural. Y si lo fuera, no sirve de mucho, hermanos. No sirve de mucho, porque no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Pero como nosotros somos judíos espirituales, entonces es lo que va. Y si un judío literal, hermano, no está convertido al Señor Jesucristo, entonces es judío literal, no es judío espiritual, solo es judío literal. Y judío literal significa que pertenece al valle de los huesos secos. No tiene al Señor Jesucristo, no tiene a Dios, tampoco tiene el Espíritu Santo, ni tiene el Santo Evangelio. No tiene nada, pobrecitos. Entonces, ¿cuándo se va a restaurar el reino de Israel? Hablar del reino de Israel tiene lo que
hacer el diablo. ¿Qué quiere hacer el diablo, hermanos? Tan pronto como se dé la orden para la construcción del templo, hermanos, ¿qué van a hacer? Restaurar toda la casa de Israel. Pero les va a faltar algo. Van a restaurar porque dicen que ya la vaca ya tuvo un becerro rojo, una becerrita roja, una vaca roja, la vaca lazada. Es parte de los ritos. Capítulo 10 de Hebreos, que dice: sacrificio y holocausto no quisiste ni te agradaron, quítalos. Pero ellos lo están poniendo, los van a poner. Ahí están, hermanos, con una lupa, imagínate aquí que revisas con toda la vaca, así, a veces no tiene una manchita así, de 1 milímetro así son los judíos de exagerados. Así fueran en las cosas de Dios, hermanos, pero pues eso ya no son las cosas de Dios. Fueron en otro tiempo las cosas de Dios, ahorita ya no. Entonces, una vez que ya encontraron la vaca, que supuestamente ya la encontraron, ya tienen su candelabro de 50 kilos de oro, ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya tienen las cortinas, ya tienen, hermanos, todo en maqueta. Para construirlo, dicen ellos, nos tardamos 3 días y 3 meses. ¿Cómo dijeron? O sea, 3 meses, no me acuerdo exactamente cómo dijeron, para no decir mentira. ¿Construir? En 3 meses construyen el templo, dicen ellos. Tienen todo el arquitecto, tienen todo el plano, tienen todo. Para reanudar los sacrificios de la mañana, a las 9 de la mañana, los sacrificios de las tardes, a las 3 de la tarde, el Yom Kippur, el día 10 del 7º mes, hermano, y los sacrificios que requiere cada fiesta, capítulo 28 de Números, desde todo el capítulo, hermano, ahí van a encontrar ustedes bien clarito todas las fiestas, todos los sacrificios de animales que tendrían que hacer, y ellos, hermanos, al pie de la letra se van a someter a ello y van a restaurar todo eso. Pero pregunto, hermano, le así, ¿y dónde están las tribus de Israel? A que restauren la casa de Israel. No estarán, porque no es el tiempo. Ahora, acordemos, hermanos, que para ese tiempo, cuando el templo sea construido, Dios dice que va a traer desde los 4 vientos de la tierra, es decir, del norte, del sur, del oriente, del occidente, traerá a todos los judíos en camas, en literas, en mulos, en camellos. Entiendas el transporte del pasado, entiendas el transporte del presente, en aviones, en barcos, en carros, en fin, van a llegar, los van a traer como ofrenda para Dios. Entonces puede decir que ahí va a estar restaurada la casa de Israel. Pues fíjese que no, porque el que va a restaurar la casa de Israel no son judíos satánicos, porque esos son judíos satánicos. Es el Señor Jesucristo, gracias. Es el Señor Jesucristo el que va a restaurar. Por eso le preguntaron: maestro, ¿restaurarás? ¿Quién lo va a hacer? El Mesías. Y el Mesías es el Señor Jesús. ¿O lo va a restaurar el Mesías falso que nos va a estar más tarde liderando? No, claro que no. Hermanos, es el Señor Jesucristo cuando Él venga. Ahorita que llegue a esa parte, porque voy a llegar a esa parte. Mientras tanto, se restaurará un falso reino de Dios, y lo va a restaurar el falso Mesías, al que están esperando los judíos. Acuérdense, hermanos, que ese hombre, Joseph Gregory Halley, ¿verdad? Joseph Gregory Halley. Ese hombre se está autonombrando que es el Mesías de Israel. Ese hombre está diciendo, hermanos, que es el rey de Israel. Es el rey del Reino Unido, de Inglaterra, de Canadá, de Israel incluso. Hermanos, él dice que ya habló con Trump, que ya habló con las Naciones Unidas, que ya habló con el Papa, Francisco, y ya habló con Benjamín Netanyahu. Él dice muchas cosas. ¿Y tú qué piensas, hermano Josías? Yo me espero, hermanos. Necesitamos más señales, más datos, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Yo me espero. Una tiene que ser judío, y él dice que es judío. Otra tiene que estar soltero, no tener hijos. Yo no sé si está casado o está soltero. Eso no ha salido, ¿verdad? Entonces él ha mostrado credenciales, documentos de que efectivamente, hermanos,
Él es el legítimo rey de Inglaterra y no la reina Isabel II, no ella. Por eso se desapareció. Y al desaparecerse, pues se va y se va a otro castillo y deja donde estaba, le quitan el escudo que tenía de la reina Isabel II y este hombre pone el de él. Entonces, vamos a esperarnos. Entonces, hermanos, hasta ahorita sigue el reino roto. El Señor Jesús no lo restauró. Repito, restaurar quiere decir volver a edificar lo que antes fue. Restaurar la casa de Israel significa que haya sacerdotes levitas. Pues no, que ya se quitó el sacerdocio levítico. Pues ellos tienen los levitas, tienen el sumo sacerdote, tienen los niños levitas instruyéndolos, chiquitos. ¿Y qué pasa con Hebreos 7:12? Si hubo cambio de sacerdocio, necesario es que hubiera cambio de ley. El sacerdocio se quita. La otra semana vamos a estar hablando del sacerdocio de Melquisedec, primero Dios, el próximo domingo. El sacerdocio de Leví se quita, pero ellos lo van a poner. El Señor Jesús lo quitó y ellos lo van a poner. Dios dijo, sacrificio, y el Señor Jesús dice, sacrificio y holocausto no quisiste ni te agradaron, mas he aquí como está escrito en el libro del rollo de mí, quita esto primero para establecer esto último. Pero los judíos, hermanos, lejos de hacer eso, lo van a hacer. Por eso les digo, le están dando contra Dios, le están dando contra el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Entonces ellos no están juntando con él, están desparramando, y si no son con él, entonces están contra él. ¿Cómo estamos, hermano? Imagínate millones de evangélicos apoyándolos. Hermanos, ¿qué pastores, qué doctrina están enseñando los pastores? Yo de acuerdo que debemos orar por los judíos, pero ya dije, no por cualquier judío. Los que llenan las características, los requisitos que dice Dios, no que digo yo, sino que dice Dios. Dice, pero yo miraré a aquel, al judío, aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Esos judíos no tiemblan ante la palabra de Dios, contradicen a Dios sabiéndolo. Entonces, hermanos, vamos a leer Génesis 10, 8 al 10. Ya me fui demasiado tiempo. Génesis 10, 8 al 10. No voy a ir más rápido porque tengo aquí dos que me van a estar marcando el tiempo. 10, 8 al 10. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Siná. ¿A dónde quiero llegar, no? Que fíjense, desde cuándo hubo reinos. Y Nimrod, aquí vemos el primer reino en el mundo, en el planeta Tierra, y al frente de ese reino, Nimrod fue bueno, fue malo, malísimo. Él dirigía la torre de Babel. Babel quiere decir confusión. Y él, de la parte más alta, la historia dice, hermanos, que agarraba su arco, por eso decía que era vigoroso cazador, y le tiraba flechas a Dios para matarlo. Y no solo lo hacía él, lo hacían todos sus seguidores, tratando de matar a Dios, porque ellos querían llegar a donde estaba Dios, se lo habían propuesto. Entonces ese Nimrod fue malo. Ya ustedes ya han oído la historia de Nimrod, pero en otra ocasión la platicaremos por los que no la saben. Nos pasamos, hermanos, a 14, 1 y 2 de mismo Génesis. Génesis 14, 1 y 2. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasa, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soab. 9 reyes, 9 reinos. Si se fijan en el 2, hermanos, que dice es que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma,
¿le ponemos un bien o le ponemos una tacha? Tacha, ok. Contra Birsa, rey de Gomorra, ¿le ponemos tacha o un bien? Tacha. Contra Sinab, rey de Alma, ¿le ponemos tacha o un bien? Tacha, hermanos. Contra Snebe, rey de Seboín, tacha. Y contra el rey de Bela, la cual es Soar. ¿Por qué tachas, hermano? Porque Dios destruyó las 5 ciudades que estaban ahí: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Siná. 5 ciudades. Ahí estaban esos reyes. Capítulo 18, 19 de Génesis, ahí vamos a encontrar la destrucción de esas 5 ciudades. Hermanos, cuando llueve fuego del cielo. Entonces, 9 reyes, ya tenemos 9 reyes. Leamos hermanos, Lucas 22, 18. Nos vamos al nuevo pacto. Lo que quise decir con esos versículos que leímos, hermanos, es que ya había muchos reyes. Vamos, encontramos Egipto, y ahí había un reino, el reino de los egipcios, solo que no le llamaban rey, le llamaban faraón. Y tenemos a los asirios, a los sirios, a los jebuseos, hermanos, a los madianitas, a los amalecitas, a los hijos del oriente, a los sumerios. Había muchos reinos, y entre tanto reino había un reino de Dios. Ese reino de Dios estaba conformado por 12 tribus y un rey. Lamentablemente la mayor parte de los reyes, hermanos, fueron malos. La mayor parte de los reyes se portaron mal. Hubo muy pocos reyes que se portaron bien. Por eso Dios decidió, hermanos, en los días del hijo de Salomón, que fue Roboam, decidió romper el reino, y 10 tribus se las dio a Jeroboam y 2 tribus le quedaron a Roboam. El reino, un solo reino se convirtió en 2 reinos. Por eso se profetiza, ya esos versículos ya no los puse, hermanos, para no alargar demasiado. Se profetiza en el capítulo 37, sigue acerca de los 2 palos de Judá, los dos palos, perdón, de Israel, el palo de Judá y el palo de Israel. Y Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, júntalos para que sean un solo palo. Y Ezequiel los junta, y Dios dice: he aquí que ya no serán más 2 reinos, sino será un solo reino. Pero hasta ahorita, hermanos, no existe. Ya pasaron 2000 años de que le preguntaron, aproximadamente, de que le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Qué quiere decir las sazones? ¿Ustedes qué, hermanos? Hermano, y así, ¿te comerías una comida sin sal? Nada. Pues a menos que sea porque el médico sí lo dice, porque, hermanos, no nos sale, le falta La dieta. la sazón. La sal da el sabor, ¿verdad? Y le falta eso. Entonces, sazón significa condimentos para que le den sabor a la comida. Sazón en lo espiritual significa, hermanos, en Israel significa que faltan los condimentos. ¿Quiénes son los condimentos? Porque el Señor Jesús les dijo a los judíos: ustedes son la sal de la tierra. Pero ahora entramos nosotros también. Pero faltan otros condimentos, y esos llegan hasta que el Señor Jesús venga. Esos condimentos no están entre terrestres, entre terrenales. Esos condimentos vienen con los que ya vienen con tu nuevo cuerpo, hermanos. Por eso no era el tiempo, ni tampoco lo van a hacer estos señores, hermanos, Benjamín Netanyahu. Si es que no lo quitan, porque ya anda ahorita, ya anda. Hermanos, la élite no es, ellos no van a restaurar el reino de Israel, la va a restaurar el Señor Jesucristo. Repito, nosotros somos la sal de la tierra. Vamos en uno de los pequeños mensajes, hermano, apúntale ahí, vamos a hablar de la sal de la tierra.
Tengo cosas que hablar sobre eso y ahorita no me quiero meter a eso. Cuando me surge un tema, hermano, le digo, hermano, póntalo ahí porque ahí lo vamos a sacar en internet. Se oye bonito, ¿verdad? Internet. Ok, hermano, dice Lucas 22, 18. Lucas 22, 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué el reino de Dios no está aquí entre nosotros? Así lo dijo él mismo, el reino de Dios entre vosotros está. Pero es por fe, hermanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Hermanos, y ya tenemos paz, gozo, justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, ya lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos paz. Tener el Espíritu Santo no quisiera no tener problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicción, son problemas. Tener paz no quisiera que vamos a tener paz desde que llegamos al camino de Dios hasta que nos muéramos o hasta que venga el Señor Jesús. No, paz y de repente ya nos anda. Y otra vez un poquito de paz y otra vez y así nos la hemos llevado, hermano. Entonces, ahorita el reino de Dios, pues, hermanos, es por fe. Porque si alguien quiere ver el reino de Dios, el que aquí nos anunció el Señor Jesucristo, hermanos, tiene que ver las fuercitas en dos partes. Primero, compuesto por gente que en las iglesias hay algunos que no han nacido de nuevo y eso provoca muchos problemas, provocan divisiones, provocan separaciones, provocan, hermanos, enemistades. Oigan, no. Y dijo el Señor Jesucristo, deja que la cizaña que crezca junto con el trigo. O sea, ahí está todavía. Entonces, con frecuencia no sabemos quiénes son cizaña, quiénes no van a nacer de nuevo, porque en este momento, ¿no? Todos aparentamos ser hermanos, ser hijos de Dios, ser temedores de Dios, pero ya en la calle, ya en la casa, eso ya es otra cosa. Entonces, el Hijo de Dios, el que es parte real del reino de Dios genuino, el reino de Dios genuino está formado por gente nacida de nuevo. Es una nueva creación, nada tiene que ver con la creación genérica de Adán y Eva, esa es pagana, sino la creación genérica del Señor Jesucristo en adelante. Entonces, todo aquel que aceptó al Señor Jesús como Salvador y ha obtenido el nuevo nacimiento es nueva creación, es, hermanos, hijo de Dios, ha pasado de muerte a vida. Nos seguimos muriendo y seguimos teniendo problemas, pero cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, traerá lo que es real, porque Él trae todo. Ahorita, si Él no está físicamente con nosotros, pues no podemos decir, Señor, mira, me está atropellando, me está cometiendo injusticias conmigo, me está maltratando. No podemos decir porque no está. Sí se lo decimos al Padre, pero el Padre nos dice, pues, ¿por qué no sufres un poco lo propio? ¿Por qué no te aguantas? ¿Por qué no sufres el ser defraudado? Espérate, que es lo que estamos haciendo, esperando. Hermanos, entonces, Lucas 22, 18, continúa, dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida, es decir, no va a volver a tomar la Pascua aquí en la tierra, hasta que el reino de Dios venga. Quiere decir, hermano, que cuando venga el Señor Jesús, va a volver a tomar la Pascua. Él viene, miren, vamos a imaginarlo. Ya estamos a la mitad de la semana. Terribles consecuencias que está pasando el pueblo de Dios, los invitados sin esposa, los demás no, los demás se la pasan padre porque el anticristo los ha engañado. Qué terrible, hermano, fíjense, pobrecillos, no me da nada de gusto, me da como tristeza ver que millones de hijos de Dios, gracias a sus pastores, la mayoría malos, otros son buenos, son los de Dios, pero lamentablemente les dijeron que el Señor Jesucristo viene antes de que venga el anticristo. Y cuando venga el anticristo, a ver qué respuesta van a dar, y el Señor Jesús no llegó. Los van a cuestionar. Hermano pastor, ¿qué pasó? Usted me dijo que no, iba a venir Cristo y nos iba a llevar, y el anticristo ya está ahí. ¿Cómo lo van a negar, hermano, si la semana ya empezó, si el templo ya se construyó, el acuerdo de paz ya se firmó? No es el que firmaron ahorita, los que vieron, hermanos, el acuerdo de paz que hicieron con la Unión de Liga de Árabes Unidos. Ese no, pero necesito como quiera explicar sobre eso, pero ahorita no.
Hermanos, entonces, pobres pastores, ¿qué van a responder, hermanos? Entonces todos cuando ya abran los ojos, viene una ofensiva contra ellos por parte del anticristo, y no nomás el anticristo tendrá millones de seguidores que lo van a apoyar, hermano. Mucha gente en nuestras colonias no nos quiere, en los templos, hermano, están tomando templos, en el templo donde mi hija iba, ahí, hermano, les echan gatos muertos, les echan cosas feas, les destruyen el templo, porque como ahorita no están haciendo bien, entonces hay gente que no quiere al pueblo de Dios, no quiere al Señor Jesucristo. Quieren a Dios, pero no quieren al Hijo de Dios. Quieren al Señor Jesucristo, pero crucificado en una cruz. No lo quieren como nosotros, que está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, entonces, pobres hermanos, son millones en todo el mundo. Miren, hermanos, ¿para qué vamos tan lejos? Imagínate, hermano, y así, que en esta vacuna, en donde se está diciendo que viene la marca de la bestia, la vacuna de Bill Gates, la Fundación Melinda Bill Gates, que en esta vacuna hay pastores que les están enseñando a sus miembros, a sus congregantes, que ahí va el 666. Y efectivamente, la patente, hermanos, de la vacuna lleva el 666. Está patentado por ese número. Son los pastores que no conocen tiempos, serán muy buenas gentes, muy temerosos de Dios, hermanos, que si no conocen los tiempos, le están errando, les están enseñando que la vacuna va al 666 y que no se dejen marcar, porque va al 666. Por un lado está bien, y ahorita no lo puse ahorita porque no, hasta la fiesta. Por un lado está bien, pero por otro lado está malísimo, porque por ejemplo, Argentina, Alberto Fernández, presidente de Argentina, malísimo, hermanos, con ganas. Tienen en la quiebra total a la nación, y les ha impuesto una tarjeta llamada la tarjeta SUBA, y la tarjeta SUBA trae el 666, y el que no traiga la tarjeta SUBA no puede comprar, no puede vender, no puede trabajar, no puede subir a un transporte, no puede viajar. Los pastores que enseñan que es la marca de la bestia, y no es. Pero ellos están viviendo ya la marca de la bestia, y no es. Exactamente eso es lo que va a pasar aquí en México. Y no nomás en México, en todo el mundo, porque la vacuna de Bill Gates es mundial, es en todo el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí los pastores ya les están enseñando que ahí va el 666 y que no se debe marcar, que es la marca de la bestia ya. ¿Qué va a pasar? Que millones de creyentes, hermanos, antes de que venga la verdadera marca de la bestia, ellos ya van a pasar calamidades antes de tiempo, como en Argentina. Por un lado. Por el otro lado, me adelanto. Esto es para ustedes. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, se dejen poner esa vacuna. No porque tenga la marca de la bestia, no la va a tener. No la va a tener. Hermano, por cierto, ¿por qué estás tan seguro si dices que ahí trae el 666 esa vacuna? Sí la trae. Sí la trae. Pero no es. Es un ensayo nada más. No es el tiempo. Acuérdense de los mensajes, hermano. Acuérdense de la palabra de Dios. ¿Quién es el que va a mandar que se ponga la marca de la bestia, el 666? ¿Bill Gates, Fundación Bill Gates y Melinda, o el falso profeta? ¿El falso profeta es Bill Gates? No es. Porque primero aparece el anticristo y luego el falso profeta. Primero el anticristo, los primeros 3 años y medio de los últimos 7, anticristo. Y antes de que se acaben los primeros 3 años y medio, el falso profeta y el anticristo se conocen. Entonces aparece en escena el falso profeta, pero entrados los segundos 3 años y medio. Por eso no es. No tengo ni, hermano, ni un 1% me estoy equivocando. No, tengo 100% de seguridad en lo que les estoy diciendo. No es la marca del falso profeta, no es la marca del anticristo esta vacuna que se va a imponer por ley, por fuerza. Porque junto con la vacuna, hermanos, el que no se ponga la vacuna, ya saben, no vender, no comprar, no viajar, no trabajo, no medicina, no doctor, no nada. Entonces todo mundo, todo creyente del camino de Dios creerá que es la marca de la bestia, y no va a ser. Entonces, pues yo les digo, es bueno conocer los tiempos, porque esto les favorece a ustedes, me favorece a mí. Ya si alguien de nosotros conoce el cuidado, hermanos, y
y la vio bien dura y se dejó marcar, porque hermano, vacunar. Al dejarse vacunar, usted tiene derecho a todo ello. Y no hay la marca de la bestia. Junto con la vacuna, ya saben, hay un virus extra. Vamos a hablar de eso, hermanos, primero de Dios en la fiesta. Primeramente Dios. Ay, que no se me pase el tiempo, quiero que el reloj se detenga. Muy bien, 22, ¿qué dije? 18, ¿eh? Bueno, vamos a 22, 28 al 30. Sí, Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Otro reino, el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo y el reino el que pasó con el Señor Jesús las pruebas. 3 reinos. Es el mismo. Es el mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Es el mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista. 6 meses después del Señor Jesús. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es el mismo. Un reino dentro de otro reino. Acuérdense que el reino de Dios es uno, hermano, y el reino de Cristo es otro. El reino de Cristo está formado por pocas personas. El reino de Cristo apenas tiene una manada pequeña. ¿Cómo dice, hermano? No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Quién es la manada pequeña? Los 70, los 12. ¿Quiénes más? Mujeres. Ahí entran mujeres servidoras del Señor Jesucristo. ¿Dónde los encuentro? Los encuentro en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y vi a uno como hijo de hombre en medio de 7 candeleros. Un brazo, otro brazo, otro brazo. Ahí está, miren. 7 brazos, 7 candeleros. Y en medio de él, de ese candelabro, hermanos, al Señor Jesucristo. Ustedes se van a Zacarías capítulo 4 y ahí dice: ¿qué ves, hijo de hombre? Veo un candelabro, todo de oro. ¿Qué es esto, Señor mío? Esto es palabra de Jehová. Entonces ese candelabro es palabra de Jehová. Esa palabra de Jehová es, pues cuando ustedes leen la palabra de Dios, y vino a mí palabra de Jehová y me dijo, y vino, así van a encontrar la escritura con los que dice eso. Se van al nuevo pacto y dice lo mismo, y vino palabra de Dios a Juan el Bautista estando en el desierto. Mismo Juan el Bautista dijo, cuando le preguntan: dinos, ¿por qué bautizas? ¿Quién te envió? ¿Por qué haces eso? Dice: el que me envió a bautizar, ese me dijo, o sea, una palabra de Dios le dijo a Juan el Bautista que se fuera a bautizar. Entonces, hermano, ese candelabro del capítulo 1 de Apocalipsis y el del capítulo 4 de Zacarías es palabra de Dios, hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios con el temor de Dios. Esa es su esposa, la esposa del Señor Jesucristo. Es una manada pequeña. Dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál reino? A los judíos las 10 tribus. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, ya no habrá ni judío ni gentil, sino un nuevo hombre, una nueva creación. Ya no hay con que este es mexicano, para acá es gentil. No, nada de gentil o mexicano. Ahora seremos, de hecho ya somos ciudadanos, hermanos, del reino celestial, por fe, tenemos que aceptar. Nunca le van a poner ahí en un cuestionario nacionalidad, no le van a poner ustedes celestial. No tienen que ponerle mexicano, porque pues no estamos aquí en México o donde estén. Pero hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, nacionalidad celestial. Fíjense, cuerpo celestial, nacionalidad celestial, el Rey de Reyes, Padre, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y los reyes, pues que el Señor Jesús ponga, hermanos, no sé quién van a ser. Uno de ellos es, obviamente, David. Y otros de ellos son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Fuera de eso, no sé quién más va a ser rey, va a gobernar como rey. Muy bien, dice el 29: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Me falta tiempo, hermanos, para sacar las escrituras y mostrarles al reino al que se refiere. Pero por lo pronto, hermanos, es la gente convertida. Miren, toda la gente que pasó la gran tribulación, una multitud enorme, incontable. Bueno, no se podía contar en aquel tiempo, ahorita con la computadora se cuenta. Es incontable, hermanos, porque los que están muertos no se pueden contar.
El hombre no puede contar a los muertos, tampoco puede contar a los que no han nacido de nuevo, pero Dios puede contar a los que murieron y puede contar a los que no han nacido todavía. Amén. Por eso es incontable, porque nadie la puede contar. ¿Me explico? Entonces, toda esa gran multitud de ropas blancas que los pastores malamente, son mundo doctrinal, enseñan, que son personas que se convirtieron durante la gran tribulación, y no enseñan que son sus miembros de las iglesias, de sus iglesias, no enseñan eso, porque ellos enseñan que van a ser arrebatados. Ya saben, no dicen arrebatados, dicen raptados. Hermanos, ellos enseñan ellos, y es una mentira, aquí se van a quedar. Hermanos, la mayoría celebran fiestas paganas, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces, todos esos que se salvaron, estos quienes son y dónde han venido, le dice uno de los 24 ancianos a Juan: Señor, tú lo sabes. Y el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y por eso las han emblanquecido, por eso están aquí. ¿Qué significa lavado sus ropas? Significa que traían ropas y se mancharon. Pasaron la gran tribulación, les dio una corrección y se salvaron. Digo, los que se van a salvar. Bueno, toda esa multitud, hermanos, es la que el Señor Jesús está diciendo: ustedes, los que no está hablando de nosotros, después del Señor Jesucristo no está hablando de nadie. Está hablando de sus 12, son los que anduvieron físicamente con Él, son los que lo vieron sufrir, son los que lo vieron llorar, hermanos, son los que lo vieron lamentarse cuando iba a entrar a Jerusalén, que matas a los profetas, ya les leas a los que Él lloraba, hermanos, cuando Él estaba diciendo eso. Los discípulos lo miraban, los discípulos vieron, hermanos, cuando fueron y lo atraparon y lo empezaron a golpear, desde un principio, las agresiones de las cuales él era objeto, las muchas veces que lo quisieron matar antes de tiempo, echándolo de arriba del pináculo del tiempo, agarrando piedras para matarlo a pedradas. Hermano, es a ellos esa promesa, no es para nadie más que para ellos. Ustedes, los que han permanecido conmigo en mis pruebas, les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, esto es para ellos. Y nosotros vamos a esperar a que venga el Señor Jesús y ya nos dé. Dice a cada uno, dice: porque todos compareceremos ante el gran tribunal de Cristo, para que todos recibamos de acuerdo a lo que hicimos, bueno o malo. Entonces tenemos que esperar. No puedo yo decir: Señor, no es así. No, hay que esperar. Amén. Dice: y vi a grandes y a pequeños, hermanos, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro de la vida fue abierto, y el texto escrito del libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Oigan, no recibieron nada, se portaron mal. Y son muchos, hermanos. Continúa el 30: para que comáis y bebáis. Estamos en Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis. ¿Beber qué? ¿Coca? A ver, la verdad, hermano, ¿cuántos todavía toman coca? Porque están tomando sangre. Pepsi. Están tomando sus dosis de sangre. Bueno, eso ya es personal, ya cada quien. Pero aquí dice: para que comamos y bebamos. La pregunta es: ¿qué vamos a beber, hermano? Jugo de ese que trae casi una taza de azúcar, hermano. Oiga, todo lo que está elaborado nos hace daño, pero terriblemente. ¿Pero qué comemos, hermano? Si todo es dañino ahorita, especialmente a los que tenemos problemas de azúcar, todo nos daña. Yo digo: pues todo me daña, pues. Según nomás me debo comer un pan Bimbo, una rebanadita de pan Bimbo. Anoche traía tanta hambre que me comí 2 rebanadas de pan Bimbo, una bolonia ahí, y dije: pues como que nomás me abordó el hambre. Me hice otras 2 con un vaso de leche, que no debo tomar tampoco leche, hermano, y pues como que todavía me quedé viendo. Y como las niñas no se acabaron el huevito que les hicieron, junté de los platos, hermano, huevito, y me hice otro lonche, me comí 6. Dije: total, ¿por qué no me voy a morir? Pero antes de comérmelo, Señor, quítame todo lo malo, quítame lo que me daña, quítame lo que me afecta, porque aunque me come un lonche nada más y me voy a quedar insatisfecho porque no voy a completar un sándwich, pues como quiera estoy comiendo algo que me daña, que yo sé que trae propiedades malas, hermano. Y según tu fe, me acosté a dormir bien padre.
pan del cielo comió el hombre. No, como si hubiera comido pan del cielo. Entonces, hermano, mire, se lo digo así broma, como el ritmo, pero de verdad se hay que dar con fe. Para que nuestro Dios limpie nuestros alimentos, le quite lo que los malos ya han puesto, porque ¿qué comemos? Todo está contaminado, imagínense. Ahora no les basta con eso, sino que ahora nos traen con cubrebocas, contaminando millones de microbios, hermano. Una enfermera hizo unas pruebas, una enfermera en microbiología hizo pruebas en laboratorio en un doctor que usó su cubrebocas todo un turno, 8 horas. Hermanos, después de ese turno ella le hace las pruebas y encuentra millones de microbios del mismo que él estuvo respirando todo el día. De esa manera se enferman, se contagian, hermanos, y tienen menos defensas. Entonces, por eso les digo, no, entre menos usen la mascarilla mejor, hermano. Yo a veces me voy caminando a comprar algo y lo hago a propósito para caminar un poco. Yo no uso el cubrebocas, y si me ve un policía, pues no hace una sonrisa porque no voy a parar, ¿no? Hermanos, no lo uso, no lo usen ustedes tampoco. Ahorita no es porque nos puede caer, ¿verdad? Y pues tremenda multa, a ver cómo voy a pagar. Pues les pago con cárcel, si quieren, si no, mejor para mí, ¿verdad? Hermanos, pero la mayor parte de las veces no usen cubrebocas, no lo usen. Y si lo usan cuando van a entrar a una tienda, no se tapen la nariz, boca, nada más. Y si van a toser, va a esperar y tosan, quítense y tosan para que los microbios se vayan. Estamos llenos de microbios, mire. Aquí en la comisura de nuestros labios tenemos millones de microbios. Nuestras fosas nasales, millones de microbios. Las partes de nuestros ojos, millones de microbios. Más las que traemos en las muelas debajo de los dientes, molares, caninos, incisivos y sugestivos y de todo. Bueno, sugestivos no. Ok. Dice, para que comáis y bebáis, ¿qué vamos a beber, hermano? ¿Qué líquidos va a haber en ese tiempo, hermanos? Porque todos los refrescos están dañados, todos, hasta el agua. Ustedes compran agua de la que quieran, de la purificada. Dejen el carro un rato en el sol, de fría a caliente. Cuando ustedes se lo tomen, hermanos, se convierte en un agua que ya les va a perjudicar. Ya no está buena esa agua. De fría a caliente y luego se la toman, o fría a caliente, al otro día está fresca porque ya amaneció, la agarra, se la toma, ya está contaminada. Todo está contaminado. Entonces, ¿qué vamos a beber? Para empezar, les hago una pregunta. ¿Quién me hace una pregunta? Mi hermana, hermana Miel. El Señor Jesucristo, la pregunta está sencillita. ¿Bebía vino? Ay, mi hermana dice que no. Mi hermano Axel dice que sí bebió vino. O sea, ¿te atreves a contradecir a un hermano? No es cierto. Hermana, perdón, pero sí bebió vino. Lo acusaban así Jesús de comilón y bebedor de vino. Entonces sí bebía vino. También hay que preparar algo de eso, hermano. También porque hay muchas mentiras y muchas cosas totalmente fuera de acerca del vino. Pero hermanos, ahorita les diré esto. Sí, un mensaje sobre el vino. Ahorita les diré esto. El pueblo de Israel, hermanos, no pecaba por beber vino, pecaba por embriagarse, pero no por beber vino. Dice, un día fueron los árboles a elegir a un rey, y dijo la zarza es un arbusto espinoso como de 1 metro, hermanos, de alto, y le dijo a la zarza, a la higuera, ven y reina sobre nosotros. La higuera dijo, no, ¿cómo va a dejar mi dulzura, mi buen higo, mi buen fruto, voy a reinar con nosotros? No. Y luego así fueron con otro árbol, hasta que llegaron a la vid, y le dice la zarza a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid le dice a la zarza, no, ¿cómo voy a dejar mi buen mosto, mi buen vino, que alegra a Dios y a los hombres? Dios bebe vino. Hermanos, hasta se me fue el versículo que tenía otro. ¿Cómo voy a dejar mi buen mosto que alegra a Dios y a los hombres?
Se me olvidó, se me fue y lo traía todo porque me espantaron con 10 minutos. Con 5, 10. Hermanos, bueno, se me fue, pero hay otro versículo que habla de que Dios bebe vino. Bueno, por eso entre la comunidad israelí no es pecado beber vino. ¿Por qué no lo hacemos nosotros, hermano? Porque no queremos que la gente se escandalice. Pero no cualquier vino. Vino kosher. Y aún eso, hermanos, lo bebemos. Lo bebemos en la Pascua. Nada más. Ya si alguien tiene una botellita por ahí y se toma un poquito, unos traguitos, no es pecado que no haga. No es pecado. El pecado, les digo, hermanos, que Dios ve es, Pablo dice, no os embriaguéis con vino donde hay solución. Por eso dice, no erréis ni los borrachos ni los adúlteros entrarán al reino de Dios. Ok, muy bien, vamos a dejar pendiente eso, hermanos, para hablar más en forma en su momento. Bueno, dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, vino, va a haber vino, va a haber líquido, va a haber otros líquidos que no conocemos, sanos, todos sanos, y entréis el vino, pero el vino celestial. Y ya me acordé del versículo, hermanos. Viene Melquisedec, cuando habla del orden sacerdotal de Melquisedec, hermanos, ahí dice que Melquisedec sacó pan y vino. ¿De dónde trajo el pan y de dónde trajo el vino? Si Dios les envía del cielo pan, ¿o no les mandó pan del cielo? Y empezó a caer. ¿Qué es esto? Decía la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dicho como ellos lo dijeron, maná, 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 ¿qué es esto? Y ya, hermanos, los escritores de la palabra de Dios como David y otros, mismo Señor Jesucristo, dijeron que habían comido pan del cielo. Entonces cuando Melquisedec viene a la tierra, ¿qué trae? Pan del cielo. ¿Qué más trajo? Vino del cielo. Vino. Y él vino del cielo. Ok. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, lo que les decía hace rato. Okay. Pásense, hermanos, Mateo 25, 34. Ya me voy rápido porque el tiempo ya se me agotó. Mateo 25, 34. Entonces el rey con R mayúscula dirá los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Quién es ese rey, hermanos? El Señor Jesús. Pues lo está diciendo, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, que es el Señor Jesucristo, el que les va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? Otra versión dice, desde antes que el mundo fuera. Desde antes que el mundo fuera creado, hermanos, el reino de Dios ya estaba preparado. ¿Para quién? Para nosotros. El tiempo se me anda agotando, hermano, y me hubiera gustado hablar en sí, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a vivir en el reino de Dios aquí ya implantado en la tierra? ¿Cómo va a ser, hermanos, el sistema de gobierno que será implantado, hermanos, por fuerza? ¿Se quita un reino por fuerza? Digo por fuerza porque cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, viene a la mitad de la semana, no baja a la tierra, se queda allá sobre las nubes. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Pasan los 3 años y medio de gran tribulación, se acaban los 7 años, baja el Señor Jesucristo con sus ejércitos celestiales. ¿A qué vienen? A pelear. Por eso les digo, el reino de Dios que lo van a tener dominado, el reino de Dios que va a ser vencido, hermanos, que va a ser atribulado en gran manera. Yo no sé tus pastores cómo enseñan, hermano, que da esta cosa que enseñan que el reino de Dios no va a pasar nada malo. Si van a pasar la gran tribulación, ¿cómo que no va a pasar nada malo? ¿A quién van a librar? Dice que va a buscar su reino desde los 4 cabos de la tierra. Aquí, 4 cabos de la tierra, norte, sur, oriente y poniente, es lo mismo de los 4 vientos, es lo mismo, hermano. Y aquí estarán pasando, oigan, 3 años y medio terribles, porque acuérdense que la esposa y los invitados ya fuimos arrebatados a la mitad de la semana. Nosotros no estamos aquí. Entonces viene el Señor Jesús con sus ejércitos, pelean con los malos y, hermanos, son vencidos. Falso profeta, luego su paz es incorrecto y no le costó nada. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre. No los van a ir a llevar a las Islas Marías, ni los van a llevar a ninguna cárcel. Al lago de fuego y azufre, donde ya no podrán salir jamás, hermanos. Y el siguiente visitante, ¿qué digo visitante? El siguiente que pasará a morar toda la eternidad, hermano, el anticristo. Y son los únicos, porque el diablo se espera. El diablo todavía tiene otro trabajo que hacer. Hermano, entonces vencen a los malos, se impone el reino del cielo aquí en la tierra. Miren,
Cuando Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, aquí en la tierra, en el reino terrenal, en donde gobernaba Herodes el Grande, ¿cómo era el reino terrenal? Ladrones, adúlteros, fornicarios, maldicientes, idólatras, asesinos y un montón de cosas más. ¿Han cambiado las cosas en la actualidad? Siguen peor, siguen peor. Cuando dice Juan Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, significa, hermanos, que en el reino de los cielos no hay ladrones, no hay adúlteros, no hay fornicarios, no hay borrachos, no hay idólatras, no hay nada de lo que aquí en la tierra hay. Estos se quitan a todos los malos, en donde la cabeza principal es el diablo, y luego el anticristo, y luego el falso profeta, una trinidad maléfica, maligna. Hermanos, los quitan y luego viene el Señor Jesucristo y se implanta el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, ahora sí será un verdadero reino de Dios. No que ahorita sea falso, no, ahorita es espiritual. Y en aquel tiempo va a ser las dos, espiritual y material. Vamos a gozar de lo que aquí no podemos gozar más que a base de aflicciones y de problemas y de necesidades y que, hermanos, problemas de esposo, esposa, problemas padres con hijos, hijos con padres, hermanos, terrible, todo eso ya no existirá. Ni siquiera, hermanos, en los que pasaron la gran tribulación, aún ellos tendrán un periodo de paz por 1000 años. Último versículo, Apocalipsis 24 al 6. Dice así: Apocalipsis 24 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, ¿dónde dice que va a ser la marca? ¿Una vacuna? ¿En el brazo? ¿En la pompis? Esta va a ser en el brazo o en la pompa, en uno de los dos. Y la que nosotros esperamos es frente o mano. Ya les dije, se gastaron millones de dólares los especialistas en encontrar el lugar adecuado e indicado en el cuerpo de la persona, hermanos, para dónde es el lugar más indicado para la marca de la bestia. Millones de dólares se gastaron, no recuerdo cuántos. Nomás para saber en qué parte del cuerpo es más correcto poner la marca de la bestia. Y no es una vacuna, es una marca. Ya después les digo que viene la vacuna. Dice, y en su frente, ni en sus manos, otra vez, hermanos, el 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿En qué tiempo, hermanos? ¿Después de los 1000 años o en el inicio de los 1000 años? Es donde les digo que tenemos que buscar tiempos. Es en el inicio de los 1000 años. Ahí va a haber personas, estoy seguro que son entre los 12, no creo que sean más, aunque no tengo versículos para mostrarlo, hermanos. Pero en fin, el Señor Jesús decidirá quiénes son los que van a recibir facultad para juzgar. Son jueces y son sacerdotes al mismo tiempo. Lo más seguro es que sean reyes también al mismo tiempo. ¿Se puede hacer, se puede ostentar todo eso al mismo tiempo? Sí, hermanos. Pablo tenía hasta 5 o 6 dones, no más él. Pero él tuviera hasta más. No menciona el Señor Jesucristo porque él no tenía 5, tenía todos, todo y todos. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Qué tiempo nos indica, hermano? Gran tribulación. Les cortaron la cabeza durante la gran tribulación. ¿Qué dice que el pueblo de Dios pasará la gran tribulación? Pues ahí está, hermanos. Otra prueba no tengo una prueba, tengo de menos 4 o 5 pruebas escriturales para demostrar que el pueblo de Dios va a pasar la gran tribulación. Pero todos aquellos, hermanos, todos aquellos que no mueran, que preserven la vida, que hermanos, bajo la presión de la cual serán objeto hombres y mujeres, adultos y jóvenes,
jóvenes y que no aguantaron, no cumplieron con lo que el Señor Jesús dijo. Algunos morirán por mi causa. Dijo, no teman a los que matan la carne, porque al alma no pueden dañar. ¿En qué tiempo? En tiempo de persecución, en tiempo que lo están buscando para matarlo. Bueno, estos que pasaron la gran tribulación, que no se portaron, hermanos, tan santos así, sino que se contaminaron con fiestas paganas, pero murieron por el Señor Jesús a la mera hora, en el mero momento, hermanos, crucial, prefirieron que los mataran, que les cortaran la cabeza, antes de renegar en el Señor Jesucristo, o maldecirlo, o pisotear su nombre, o dejarse marcar o adorar a la bestia. Prefirieron que los mataran. Y eso, hermanos, Dios en su infinita misericordia, ¿qué hace? Darle lugar para que reinen, no para que sean reinados o gobernados, para que reinen, o sea, serán reyes. Aunque pase la gran tribulación, pero a la mera hora, hermanos, los mataron por causa del Señor Jesús, ya lo hicieron. Pero aquí es el bronce, ¿no? ¿Se refiere al bronce? Sí, sí, son bronce, pero ya acuérdate que el fuego hace la prueba, ¿verdad? Y en ese momento que ya viene la prueba, hermanos, para estos que mueren,